El Señor al que ama corrige, ¿verdad? Porque Él es un buen Padre. Primera Juan 3, desde el versículo 22, vamos a comenzar a leer. Padre, en el nombre de Jesús yo entrego esta palabra, este momento, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo entrego y declaro que es tu palabra, que es viva y es eficaz y es cortante como una espada de dos filos. Declaro que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Hoy dejo todo argumento y todo pensamiento humano, todo orgullo y altivez, lo llevo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así entonces, Primera Juan 3, desde el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, escuche, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, como Él nos mandó, que nos amemos unos a otros. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Amén. Esta palabra es un poco más para los que ya estamos un poco más maduros o que hace tiempo ya que estamos en el Señor. Las personas nuevas siempre lo decimos, los recién nacidos son tratados de otra manera, son tratados con el Señor, es como que lo tiene en sus brazos y los sana y todo y enseguida y bueno, no tienen que, casi que no tienen que trabajar. ¿Vieron? Trabajan los padres espirituales y los bebés reciben la mamadera. Le limpian, ¿sí? Los llevan, los abrazan. Eso es para los nuevos. Pero para nosotros los más maduros tenemos que obedecer, dice la palabra. Entonces, cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuál es su mandamiento? Lo dice acá. Que creamos. Primer mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos en el nombre, fe en el nombre, amén, fe en el nombre de Jesús, ¿sí? El nombre del Señor. Recién cantábamos Jesúa, ¿sí? Que viene de la palabra Josué, Jesús, ¿sí? Jesús viene de la palabra del hebreo Josué y que significa Dios salva. Entonces Él es nuestro Salvador, es su nombre, amén. Allá tiene otro nombre, mire, Dios de guerra, Sabaoth, Dios de guerra. Acá tienes otros nombres, Elohim, Creador Todopoderoso, ese es el mismo, Dios de guerra. Rafá, el sanador, el Señor sana, significa Rafá. Nisi, el estandarte, la bandera, ¿sí? Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levanta bandera a favor nuestro. Amén. Él es la bandera. Y fue levantado en la cruz del Calvario esa bandera, pero el tercer día resucitó y está a favor tuyo. Amén. Entonces yo tengo que creer en el nombre. Su nombre es proveedor, su nombre es sanador, su nombre es sustentador, su nombre es creador, su nombre es camino, su nombre es verdad, su nombre es vida, su nombre es omnipotente, su nombre es omnisciente, su nombre es omnipresente, su nombre es sobre todo nombre. Amén. Toda crisis, todo problema, toda situación, toda enfermedad tiene nombre. Pero yo tengo que creer en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Sí, muy bien. Entonces, este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y nos amemos unos a otros. ¿Cómo qué? ¿Cómo nos mandó? ¿Cómo nos mandó que nos amemos? Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Como Él nos amó, un amor sin condiciones. Por eso necesitamos lo sobrenatural para amar con su amor. Necesitamos cada día ir a sus pies. Necesitamos cada día buscar su palabra. No podemos vivir como queremos. Tenemos que vivir como Él quiere, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, cada día tenemos que seguir trabajando.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Quién permanece en Dios? El que guarda sus mandamientos. Y dice, y Dios en él. ¿En quién permanece Dios? En el que guarda sus mandamientos. Amén. Entonces, nosotros recibimos a Jesús, recibimos la salvación, pero después tenemos que caminar un camino de obediencia. Amén. ¿Sí? No crea que usted recibe a Jesús y después vive como quiere y está con Dios. No dice esto. Se recibe por gracia y después se sostiene por gracia también. Pero usted tiene que trabajar. Amén. Es por gracia, pero yo tengo que disponerme. Yo tengo que ir a Él. Tengo que tomar la cruz cada día. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y no descuidar una salvación tan grande, dice el Señor. Es un regalo, pero después usted lo tiene que cuidar, mantener y sostener. Amén. Y tengo que ser obediente. Ningún desobediente está con Dios. Usted puede desobedecer, puede caer, puede pecar, pero tiene que ir enseguida al Señor cuando se da cuenta. ¿Sí? El asunto es cuando usted se desvía, se va y empieza a vivir como quiere. Amén. No es así. Pero Dios hoy nos trae de nuevo al camino, para que no nos desviemos, porque Dios es un buen Padre. ¿Sí? Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 4, desde el versículo 29. Escuche lo que dice acá. Ahora vamos a hablar de algunos mandamientos que a veces nosotros nos distraemos. Les recuerdo, esta palabra Dios me la vino hablando a mí hace unos días. Entonces yo la tengo que trabajar y predicarla me hace bien porque me sigo predicando. Dice el 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? ¿Para qué es la palabra? Para edificar y dar gracia a los oyentes. Entonces él dice, ninguna palabra corrompida, es un mandamiento, ninguna palabra corrupta, ¿sí? Que traiga daño, que destruya, tiene que salir de tu boca. Y uno enseguida se imagina las malas palabras. Sí, las malas palabras sí, pero hay palabras que son corruptas, que no son malas palabras, entre comillas, pero es crítica, es chisme. Todo eso destruye y no edifica, es pecado. A veces hablamos mal, hablamos de mala manera, ¿sí? Y en vez de edificar, destruimos. Decimos las cosas, pero no lo decimos de buena manera. Hablamos mal, ¿sí? Hablamos mal del país, a veces hablamos mal de la gente, hablamos mal del prójimo. En la confianza a veces criticamos. Es el lugar más peligroso en el círculo íntimo, donde usted tiene confianza con su esposo, con su esposa. Comenzamos a criticar y no nos damos cuenta. Comenzamos a hablar mal de los demás y no nos damos cuenta. Entonces el Señor nos llama, usa la boca para alabarme y para edificar. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que ver, y nos dice, no contriste al Espíritu Santo de Dios. La semana pasada estuvimos celebrando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, Dios con nosotros, pero como bien nos hablaba a través del hermano Julio, la palabra, el Espíritu Santo se contrista, se apaga, se queda ahí, a un lado. ¿Por qué? Porque yo muchas veces lo contristo, con el cual fuiste sellado, con el Espíritu Santo fuimos sellados, marcados en nuestro espíritu para el día de la redención. ¿Sí? Él es nuestro sello, Él es la garantía, es Dios en nosotros, el reino en nosotros. Entonces ahora nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Quítense de ustedes toda amargura. ¿Usted sabe que la amargura es pecado? Pero la tenemos familiarizada. Es como que anda dando vuelta por ahí de vez en cuando, la dejamos que venga. ¿Sí? Empezamos con recuerdo y nos empezamos a amargar. Y no nos damos cuenta y le damos lugar a la amargura. Y esa amargura nos lleva a otras cosas. Pero la amargura, ¿por qué es pecado? Porque Él murió para darnos el gozo. ¿Sí? Entonces Él dice, vuestra
vuestra tristeza se transformará en gozo. Pidan para que el gozo sea cumplido. Entonces dice, quítense de ustedes toda amargura. Y si hay una papa amarga, una manzana amarga, después lleva toda la amargura a todo el cajón, ¿no es verdad? ¿Sí? Si usted anda amargado en su casa, los demás empieza a contagiar la amargura. Entonces yo tengo que trabajar para no perder el gozo. Amén. Nos habló la palabra hace 3 domingos que el Señor nos viene hablando, con palabras de aliento, palabras específicas. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Nos viene hablando que usemos su sangre. Nos viene hablando de su Espíritu Santo, que no nos contristemos. Amén. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nos habló, un sacrificio de alabanza a través del hermano Julio, ¿se acuerda? Que tenemos que hacer sacrificio de alabanza, ser agradecido. Se va la amargura cuando usted es agradecido, ¿sabe? Entonces, trabajemos en esto, sigamos adelante, quítense de ustedes toda amargura. ¿Qué más? Enojo. ¿Alguien se enoja por aquí de vez en cuando? Todos los días. Todos los días usted y yo nos enojamos. Todos los días. Entonces, todos los días tengo que pedir perdón. Todos los días tengo que trabajar. Y ahora escuche esta, le voy a contar un testimonio. Ira. Quítense de ustedes amargura, enojo, ira. La ira es cuando usted explota, ¿sí? Y hace desastre. Ahora yo le voy a contar un testimonio de hoy. Yo prediqué esta palabra esta mañana y esta tarde salí a caminar, a hablar con el Señor salí. Doy la vuelta ahí de mi casa y voy caminando y viene un cusco y me mordió, acá atrás. Ladraba y yo creí que no, y me mordió fuerte, decí que tenía el vaquero. Estoy marcado y ahora me toco y me acuerdo que no me tengo que darle lugar a la ira. ¿Sabe lo que hice yo? Me enojé. No solo que me enojé, me di vuelta y lo encaré, lo corrí. Y como no lo podía alcanzar, había una montaña de ladrillo ahí de cascote y lo empecé a cascotear. Y lo quería agarrar en el medio de las costillas. 3 cascotazos le tiré a ese perro. Y digo, vení acá, vení. Te voy a curar a vos. Me agarró la ira. Y después dejé y me iba caminando y digo, Señor. Pero me seguía, digo, a la vuelta lo agarro. ¿Cómo no tenía un palo? Te agarro a la vuelta, digo. La ira, eso es ira. Así que después cuando ya caminé un par de cuadras más me empecé a arrepentir. ¿Qué estoy haciendo, Señor? Había 2 mujeres que pasaron ahí, no sé si me vieron cascoteándolo, pero ese perro, mira, gritaba y disparaba y yo no le pude pegar. Me saltó la ira, así que después tuve que arrepentirme. Así que caminaba y me arrepentía y le pedía perdón al Señor. Entonces me di cuenta lo que es la ira. Entonces si saltó así es porque estaba dentro mío. Así que me tuve que arrepentir. Y hoy, cuando hicieron el llamado a las 5 de la tarde, que me tocaba volver a predicar esta palabra, me venía arrepintiendo con el auto y cuando llegué acá me terminé de arrepentir y me quebranté. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Gritería. Usted sabe, dice gritería. El griterío es pecado. Contrista al Espíritu Santo. La amargura, el enojo, la ira, la gritería contrista al Espíritu Santo. Y a veces uno se acostumbra a gritar, ¿sí? Es normal, entre comillas, para nosotros gritar más cuando tenemos chicos, ¿sí? Porque uno grita cuando ya es como una impotencia. Grito, ¿sí? Entonces, en vez de, ¿saben por qué grito? Escuche, yo hablo por mí. Porque no quiero hacer lo que tengo que hacer. Estoy en la mesa comiendo y hay uno que hace renegar, ponele, y no la termina. Entonces, le digo una vez bien y la segunda o la tercera ya empiezo a gritarle. ¿Por qué grito? Porque no quiero hacer lo que tengo que hacer. Llamarla aparte, llevarla a la pieza, hablarle y decirle, mirá, hija, ¿sí?
deja de hacer esto porque si no te voy a poner una penitencia. Y después le grito porque no quiero darle la penitencia, porque con la penitencia sufrimos todo. Entonces es más fácil gritar. Y ya se acostumbran al grito y viven entre los gritos. Entonces la casa es una indiada, un griterío. Un griterío y los chicos no le hacen más nada al grito. Es más, si le falta el grito, falta algo. ¿Qué le pasa que no grita? ¿Estará enferma? Pero la gritería, lo digo en chiste, pero es pecado. Contrista al Espíritu Santo. No tenemos que gritar. Entonces tenemos que hablar, tenemos que corregir, pero sin gritar. Qué trabajo, ¿no? ¿A alguno le sonó el teléfono? A mí me suena el teléfono en este momento. Tengo que trabajar. Contrista al Espíritu Santo la gritería. La maledicencia, decir mal las cosas, maldecir, decir mal. ¿Sí? Esto le queda poca vida. Hay uno en mi barrio que tiene ese apodo, poca vida. Pero yo le digo vida. ¿Sí? No le digo más ese apodo. Algunos se ríen porque lo conocen, pero no puedo decirle, pues lo estoy maldiciendo. ¿Cómo le voy a decir poca vida? No. Lo tengo que ver y uno maldice, dice las cosas mal. Ya dimos muchos ejemplos. Esto está todo mal. Esta Argentina, este país, este gobierno. Y empezamos a hablar mal. En cualquier momento, ¿cierto? Entonces cuidemos la boca, porque contrista al Espíritu Santo y toda malicia. Muchas veces tenemos malicia. ¿Por qué? Porque lo hacemos a propósito. Me está hablando a mí y yo me hago el que no lo escucho. Y sé que me habla a mí y me hago el sordo. Y nadie se da cuenta porque yo estoy ahí concentrado. Y digo, ahora me llamás. Interiormente, ¿no? ¿Sí? Eso es malicia, lo hago a propósito. ¿No le pasa a usted a veces? Que se hace el sordo, ¿sí? O alguien necesita ayuda y uno se está trabajando ahí y dice, ahora me va a venir a pedir ayuda. Que sufra un poquito, aunque sea ahí. Que sufra un poquito, que se humille. Entonces, hay malicia y eso que hace contrista al Espíritu Santo. ¿Cómo hago? Lo que habló la palabra. Tengo que arrepentirme. Usar el arrepentimiento cada instante, todos los días. Antes, ahora fíjense, mandamientos. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No contriste el Espíritu Santo. ¿Cómo hago para hacerlo? Quítese todo lo que hablamos recién. Y ahora te dice lo que sí tengo que ser. Antes sé benignos unos con otros. Benigno, sobre todo, es amable. Ser amable. Amable con mis actitudes. Amable con mis palabras. ¿Cómo es usted en su casa? Acá somos todos amables. Somos todos buenos, ¿sí? Permiso, por favor, me podés alcanzar. Y en casa, che, tráeme la escoba. Dale, tráeme la escoba. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Cabeza dura. Ya perdí la amabilidad. Es un trabajo y no nos damos cuenta porque la familiaridad también nos lleva a eso, ¿no? ¿Sí? Ya nos familiarizamos y perdemos la amabilidad de hablar bien, de hablar correctamente. Lo hacemos a propósito para que sienta que estoy enojado, ¿cierto? Que se dé cuenta. No se da cuenta si no. Si no le grito, si no lo apuro un poco, a estos hombres no se dan cuenta. Hasta que no me enojo, no se mueve. ¿A qué mujer le pasa eso? Hasta que no me enojo, no se mueve. Es la realidad, pero no es la verdad. Amén. Hay un poquito para cada uno, no se preocupe. Sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios. Y andar en amor.
escuche, andar en amor. Es un continuo andar en el amor. Me salté algo, perdóname. Antes sé benigno unos con otros, misericordiosos. ¿Sí? Tener misericordia, dar oportunidad, perdonar. Perdónense unos, perdonándonos unos a otros. Un continuo perdonándonos unos a otros. Continuamente, todos los días tenemos que perdonarnos unos a otros. Amén. ¿Sí? Lo dice su palabra. Muchas veces dicen, no, que te perdone Dios. No, acá dice perdonándose unos a otros. Unos a otros nos tenemos que perdonar. Como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuántas veces lo perdonó Dios? Siempre. Cada vez que usted le va a pedir perdón, ¿qué hace Dios? Perdona. Entonces, ¿yo cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7 por día. Siempre tengo que perdonar. Amén. Sí, sed pues amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué hace el amor? Se entrega. Se entrega. Amén. El amor se entrega. Y fíjense que esta entrega, ¿qué es? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta entrega, este sacrificio es una ofrenda en olor fragante a Dios, en amor. Amén. Entonces, el Señor nos está llamando. Él quiere que nosotros seamos un sacrificio vivo, ¿sí? Santo, agradable, dice la palabra. Ahora escuche, pero fornicación y toda inmundicia, pecados sexuales de todo tipo, masturbación, pornografía, adulterio en el corazón, todas esas cosas, dice, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Amén. Entonces tenemos que trabajar en la sexualidad también. ¿Sí? Pero bueno, yo no engaño a mi esposa o no engaño a mi esposo físicamente, pero hay que ver en tu mente, hay que ver en tu corazón, hay que ver qué haces con tus ojos. Vos lo sabés. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando en el celular? ¿Qué estás mirando cuando pasa una chica? Ahora en invierno los varones un poquito más fácil. En el verano se nos complica. ¿Sí, varones? ¿A nadie le suena el teléfono? A mí me suena el teléfono. Claro. Pero, y vieron que nosotros buscamos excusas y la creación de Dios es para mirarla. Es pecado. Es adulterio en el corazón. ¿Sí? Y ningún adúltero entra en el reino de Dios. Ninguno. Lo dice la palabra. Entonces tengo que trabajar. Tengo que trabajar la sexualidad en el matrimonio. ¿Sí? Tengo que trabajar. Si no hay intimidad, lo voy a decir con esta palabra, si no hay intimidad en el matrimonio, es porque hay algún problema que solucionar. Ya lo hemos hablado, pero lo volvemos a repetir. Tenemos que trabajar cada uno en lo suyo y no usar la palabra para corregir al otro. ¿Sí? El Señor dice que no nos debemos negar en la sexualidad. Pero el Señor dice también que el hombre ame a la mujer como a su mismo cuerpo. Amén. Yo no puedo usar la palabra y decirle a mi señora, mira lo que dice acá. No te podés negar. ¿Dónde lo dice? Dice, bueno. No te podés negar. No, eso no es amor, estoy pecando. Yo como varón, si ella no quiere, tengo que morir y conquistarla. ¿Está? Si no es una idolatría, porque me gobierna. Teléfono para mí y todos los varones. Bueno, ahora teléfono para todas las niñas, mujeres digo. Para todas las damas, teléfono, escuchen, La mujer, cuando está en sus días hormonales, más o menos la acompaña el deseo.
pero fuera de sus días no tiene la sexualidad como nosotros. Generalmente estoy hablando, en su mayoría, y no tiene ganas y no le hace nada y es feliz. Y como no tiene ganas, no siente deseo, no se da cuenta, y a veces pasan los días, una semana, 2 semanas, y el marido ya se le salen los ojos afuera, está rasguñando las paredes. Y la mujer es feliz, está contenta con el Señor, con los hijos, más si tiene hijos ni hablar, con la casa, con todo, está todo, y llega la noche y habla, y habla, y habla, y uno está pensando como diciendo, y habla, y sigue la charla, y no se ocupa. No, mujer, tienes que ocuparte. Tienes que ocuparte, ¿sí? Tienes que trabajar en eso, porque es un mandato también del Señor. Entonces yo varón, usted varón, tenemos que trabajar nuestra parte, de no ser tan cargoso. Y usted mujer tiene que trabajar su parte, de acordarse un poco más seguido, porque si no está faltando al Señor y a la palabra. Cada uno su parte. Muchas veces hemos escuchado que gente ha caído, ¿sí? Que gente ha caído. Entonces dice, no dejen de tener intimidad, salvo en común acuerdo y para ponerse en oración. Si no, vuelvan a tener intimidad. Lo dice la palabra. Cada uno conocerá su ritmo, conocerá su día. El varón tiene que saber que la mujer es emocional, entonces tiene que conquistarla correctamente todos los días, porque es su esposa, porque es la hija del rey. Varón, no te metas con tu suegro espiritual, porque te va a ir mal. Palabra para mí. No te metas con el padre de tu esposa, que es el Señor. No te metas con la hija de Dios, porque te va a ir mal, porque es vaso más frágil, dice la palabra. Porque la mujer es vaso más frágil y es emocional. Y si estás pasando una situación difícil, no puede, no tiene deseo. Y a veces las situaciones difíciles se prolongan. Y ahí yo necesito el amor sobrenatural. Porque los seres humanos amamos hasta que nos dan lo que nosotros queremos. Cuando no nos dan lo que nosotros queremos, se nos termina el amor. Y ahí tenemos que tener lo sobrenatural. Por eso hay que tomar la cruz cada día. Amén, iglesia. Es un trabajo. Avaricia. Avaricia. Ni aún se nombre entre ustedes. Amor al dinero es avaricia. Y cuando te gobierna el dinero, también es avaricia. Cuando el dinero me maneja a mí, es un trabajo diario, amén. Es un trabajo diario, no se puede tener a 2 señores, dice la palabra. No podemos tener a Mamón y a Dios, hay un solo Señor. ¿Sí? Entonces es un trabajo diario. A mí no me es fácil. Tengo que trabajarlo con el Señor, porque siempre aparece algo. Y entonces la mente te desvía la mente. Es un trabajo, ¿sí? Y usted tiene que matar la avaricia dando. Le estoy hablando a los maduros, los nuevos no están de vacaciones todavía. Son bebés. Pero si lo hace le va a dar resultado. ¿Sabe cómo mata el amor al dinero? Dando. Dé. Cuando tenga la oportunidad, dé. Cuando se le presente, Dios le va a hablar. Y trabaje esa área. Nosotros tenemos que depender de Dios. Usted y yo no podemos depender ni del trabajo, ni de tu fuerza, ni de tus ahorros. Estoy hablando de depender. Sí tienes que trabajar, sí tienes que esforzarte, sí puedes ahorrar, sí puedes, pero no depender de eso.
que tu seguridad no esté ahí. Y hay un hilito finito ahí para pasarse de un lado al otro. El que es buen administrador tiene que trabajar porque es buen administrador. Y el que no es buen administrador también tiene que trabajar. ¿Sí? Porque el buen administrador, si es guiado por Dios, anda bien. Pero si ya entra en lo natural, chao, empieza a tener problemas. Porque tiene una capacidad que le fue dada, pero si la usa sin Dios, también no funciona. ¿Se entiende? ¿Vamos entendiendo? Amén. Entonces es un trabajo. Ni aún se nombre entre ustedes, dice el Señor. Bien, 21-53. Me quedan dos pasajes que son buenos. Hebreos 10, que lo desarrollé un poco más, pero quiero resaltar. Hebreos 10, 21. Dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús, el sumo sacerdote, que Él se presenta con el sacrificio, su propio sacrificio, una vez y para siempre. Estoy agregando al pasaje, ¿sí? Ahora el 22 dice: acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos. Tenemos que estar cerca de Jesús. No puedo vivir en mi trabajo, en mi razonamiento, en mi mente, en mis decisiones y no tener en cuenta a Jesús. Tengo que estar cerca de Jesús, caminar con Él y tenerlo como un buen amigo, un buen consejero. Acerquémonos. ¿Cómo tenemos que acercarnos? ¿Con qué corazón? Sincero. Entonces cuando te acercás con un corazón sincero, en la amistad hay sinceridad, lo decimos muchas veces, ¿sí? En la amistad no escondés nada, sos sincero, no tenés nada que perder, al contrario, en la sinceridad. Entonces acércate a Dios como un amigo y cuéntale tus alegrías, tus penas, tus luchas y tus logros. Dile todo, cuéntale todo, acércate con corazón sincero. No podemos caretear a Dios, para decirlo de una manera. No podemos con Él. Pero Él quiere que nosotros mismos nos acerquemos con corazón sincero, sin careta, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo tenemos que ir a Él? En plena certidumbre de fe, siempre con fe. ¿Vieron? El primer mandamiento que dijo, este es el mandamiento, que creamos, ¿sí? Que creamos, dijo en ese orden en 1 Juan 3 que dijimos, que creamos y que amemos. Entonces, siempre con fe, accedemos por la fe, sientas o no lo sientas, purificados los corazones de mala conciencia, usando la sangre de Cristo, usando el perdón, lavados los cuerpos con agua pura, ¿sí? Creo que es la palabra. Mantengamos, escuche el pasaje 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Se acuerda? Esto está en el ABC. Profesión de nuestra esperanza. Profesión es profesar. Es decir, lo mismo que Dios dice. Entonces tenemos que mantenernos firmes, confesando lo mismo que Dios dice y tener la esperanza en nuestro Dios Todopoderoso, porque fiel es el que prometió. Amén, iglesia. Tenemos que usar la palabra. Yo estoy haciendo declaraciones 3 veces por día. Estoy declarando, ¿sí? Por 40 días, 3 veces por día. Es un trabajo, pero funciona. Funciona. Se derriban la fortaleza y viene lo que usted está deseando, pero tiene que pedir, porque también dice que debemos pedir y mantenernos firmes sin fluctuar en esta profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel. Amén. Considerémonos 24 unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. No solamente tengo que trabajar en mí y estimularlo. Hoy decíamos, cuando está un músculo atrofiado hay que estimularlo. Vieron que va al kinesiólogo y le hace masaje, le pone electricidad, calor, le hace de todo. Bueno, nosotros tenemos que estimular con palabras del Espíritu a los hermanos al amor y a las buenas obras. Y también tengo que dejarme amar y ayudar. 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La pandemia nos trajo la costumbre de no congregarnos y muchas veces nos sigue esta costumbre que se nos pegó.
¿sí? Y nos quedamos en casa calentito y como ahora tenemos cámara y tenemos vivo, miramos en casa calentito. Pero ahora escuche esto. El Facebook, el vivo y las cámaras son para alcanzar más lejos, no son para estar más cómodo en su casa. Amén. Porque acá dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice que no dejemos de congregarnos. Ahora quiero decirle algo, si usted no puede es otra cosa. Para eso está el Facebook y para eso está la cámara. Si usted no puede, y Dios sabe y conoce su corazón. Yo no voy a andar juzgando lo que usted hace, ¿se entiende eso? Dios conoce su corazón, pero examínese si no ha quedado en la comodidad. ¿Por qué? Porque dice acá, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida del Señor. Se acerca el día del avivamiento. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. No se dejen de congregar, dice la palabra. Entonces, tenemos nivel 1, tenemos ABC, tenemos nivel 2. Tenemos que venir y tenemos que recibir la palabra. Pero la palabra es clara. Tenemos que estar juntos. Aparte, cuando estamos juntos se hace una atmósfera, un ambiente y todo cambia. Hay sanidad, hay liberación, vuelve el gozo, vuelve la paz. Es bueno estar juntos y en armonía, dice la palabra. Por eso tenemos que hacerlo. Y no dejar de hacerlo. Pero ahora escuche, 26, es la palabra que yo siempre no la quiero leer. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, los mandamientos del Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, o sea, sí o sí. La paga del pecado es muerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto está en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Sí? Entonces, esto es serio, pero Dios nos habla hoy con amor, porque nos habla a través de su palabra, no para condenarnos, sino para salvarnos. Amén. Cuando Dios nos habla con la palabra es porque nos está atrayendo con lazos de amor. Pero yo tengo que oír la palabra y ponerla por obra. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, debemos oír y poner en marcha. Y dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces yo no tengo que andar con venganza en mi corazón, con enojo en mi corazón, porque estoy pisoteando, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Recuerde la palabra, usar la sangre de Jesucristo, cubrir con la sangre de Cristo. Pero si yo no hago y no obedezco o ando con ofensa, la sangre se me vuelve en contra. Amén. Entonces yo tengo que usar la sangre para bien, para beneficio. Tengo que mantenerme humilde, trabajar mi corazón todos los días y cada día, tomar la cruz y seguirlo. Y en Romanos 10 dice así, es la palabra que usamos siempre, pero le voy a leer la específica. Dice así, Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Él es rico para con todo lo que le invocan. ¿Sabe lo que significa invocar? Apelar a un poder superior para que le ayude. ¿Sí? Invocar, es ir hacia, vocare es llamar o dar nombre. Yo tengo que dar el nombre, ir hacia el Todopoderoso, una autoridad superior, apelar a una autoridad superior. ¿Sabe lo que significa apelar? Solicitar a un juez o tribunal que anule o enmiende la sentencia dictada por otro de inferior rango por considerarla injusta. Entonces el diablo me va a venir a condenar, me va a venir a traer problemas, pero hay una autoridad superior,
Cuando yo me arrepiento, le cierro la puerta al diablo y apelo al Señor. Invoco el nombre, que es sobre todo nombre. Y Él es rico para con todos los que le invocan. Pero ¿qué tengo que hacer? Invocarlo. ¿Sí? Tengo que invocarlo. Tengo que ir a Él. Tengo que ir al nombre. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.